Gracias, hermano Raimundo. Gracias a todos los hermanos que siempre hacen el esfuerzo por conectarse. Les comentaba, ¿verdad? Al principio con la hermana María, creo, que Otoniel, el hijo varón del hermano Manuel Martínez, falleció ahora. Entonces todos los hermanos están allá en la funeraria y creo que por eso no se habrán conectado, ¿verdad? Porque ahí es un poco difícil por estar cerca de una penitenciaría. Esa funeraria, las penitenciarías tienen restringido el internet. Entonces es muy probable que la señal sea mala. Probablemente por eso, ¿verdad? No se han conectado. Bien, entonces, hermanos, vamos a tratar de echarle un poquito de luz a Eclesiastés capítulo 10 versículo 8. Los versículos que me asignó el hermano Raimundo están del versículo 8 al versículo 13. Dice el versículo 8: el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas. El que parte leña en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla, nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser, y quién le hará saber lo que después de él será. Dice entonces, comenzando con el versículo 8, que el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Hermanos, esta es una lección bastante conocida a lo largo de toda la escritura. Toda acción, buena o mala, tiene sus consecuencias. Es así. A lo largo de toda la Biblia encontramos esta lección en distintos tiempos y dicha por distintos enviados de Dios, pero con el mismo mensaje. Todo lo que nosotros hagamos tiene sus consecuencias. Nadie puede irse de este lugar sin haber pagado lo que debía. Muchas veces podemos creer, o mucha gente puede creer, que puede salirse con la suya porque lo que hizo pareciera ser que nadie se enteró. Sin embargo, nosotros con lo que sabemos hasta ahora, estamos seguros de que Dios sí lo sabe todo, porque por por el principio de Dios, por su poder, por su presencia en todo lugar, no hay que se le escape nada. No importa dónde estemos, en qué condición estemos, no solamente nosotros, todo el mundo. La palabra de Dios dice que en realidad Dios reina sobre nosotros, pero Él sabe lo que pasa en todas partes con todas las personas. Por esa razón necesitamos confiar en Dios y en su palabra, en su mensaje, porque cuando nosotros vamos, Dios ya lo sabe. Dice la palabra que el Señor sabe lo que hay detrás de cada suspiro, incluso. Así es de que antes que lo digamos o antes que lo pensemos, el Señor ya lo sabe. Por lo tanto, no hay manera de ocultar nada. Todo pues tendrá sus consecuencias. Aquí mismo, en Eclesiastés, en el capítulo 12, en el último versículo del libro de Eclesiastés, dice que de versículo 13 y 14, el fin de todo el discurso oído es este:
teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Mire versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así es de que si alguna persona está pensando que no importa lo que haga, sino nada más su fe, sabemos, ¿verdad? Que hay muchas personas que creen eso, nomás crea, levante su mano y será salvo. Y luego lo que haga no importa. Bueno, habrán muchas sorpresas en el día final, porque el libro de Eclesiastés dice que Dios, cuando seamos nosotros convocados o llamados para el juicio final, todas las cosas que hayamos hecho, buenas o malas, las que fueron públicas y las que fueron en secreto, nuestros pensamientos, nuestras palabras, todo será revelado, manifestado, sea bueno o sea malo. Entonces, las cosas que hagamos, hermanos, sí cuentan, sí cuentan. Obviamente no estamos descartando la fe para nada, la fe tiene su lugar, pero es que como enseñó Glauco un día de estos, la fe nos mueve a obrar de acuerdo a la fe. O sea, el Señor Jesús lo dijo de otra forma. Dijo, cada árbol da su propio fruto. No podemos esperar un tipo de fruto de un árbol diferente. Cada uno da su propio fruto. Y por lo tanto, el fruto identifica el árbol. Las obras identifican a la persona. Así de que todo lo que nosotros hagamos, sea bueno o sea malo, hermanos, se hace en primer lugar visible para el ojo humano y para Dios siempre. Cualquier cosa que nosotros hagamos. Por esa razón es tan importante perdonar las faltas. Como dijo Jesús en la oración del Padre Nuestro, perdónanos como también nosotros perdonamos. Necesitamos perdonar. Y cada vez que nosotros perdonamos a alguien sus ofensas, hermanos, Dios está perdonando también las nuestras. Y estamos, por decirlo de una manera, estamos limpiando la mesa, ¿ya? Estamos limpiando la mesa y cada vez estamos en mejor condición con Dios, porque todo lo que hagamos, las acciones buenas o malas, bueno, van a ser traídas a juicio, de acuerdo a lo que dice Eclesiastés capítulo 12. Es lo que está diciendo el versículo 8. El que hiciere hoyo caerá en él. Si le busca, va a encontrar. Si le busca, va a encontrar. Así que si no quiere encontrar, mejor no busque. Todo lo que nosotros provocamos, hermanos, al final termina siendo la causa de nuestra ruina. Necesitamos entonces ser más cuidadosos en cuanto a eso. En el apóstol Pablo, en 2 en capítulo 5, 2 capítulo 5. Déjenme lo encuentro por aquí rapidito. 2 capítulo 5 y en el versículo 10. Dice la escritura, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es necesario, no es una opción. Nadie podrá evitar este momento. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si está abriendo un hoyo, va a caer en él. Usted probablemente estamos pensando en que va a ser otro quien cae. Pero no es así, dice la escritura. El mismo que ejecuta la acción, buena o mala, tendrá consecuencias. Ese es el punto. Tendrá consecuencias. Probablemente las consecuencias se tarden un poco en llegar. Y esto sí puede generar un poco de confusión en la mente de las personas que no están conscientes de Dios, de la naturaleza de Dios, de la misericordia de Dios.
Las consecuencias, hermanos, se van a dar siempre. Probablemente se tarden un poco. ¿Se recuerda usted cuánto tiempo estuvo predicando Noé antes mientras construía el arca? Más de 100 años. ¿Por qué tanto tiempo? Porque Dios estaba dando tiempo a que la gente pudiera arrepentirse, pudiera volverse. Hermanos, las consecuencias pueden ser desastrosas, muy, muy trágicas. Por esa razón, Dios en su misericordia nos da la posibilidad del arrepentimiento y de la reflexión. Todos vamos a cometer errores, todos vamos a fallar, todos vamos a fallarle al blanco, ¿verdad? A pegar en el centro, a hacer las cosas exactamente como deben de ser. Nadie está exento de esta situación, pero Dios entonces da tiempo para que la persona reflexione. Es interesante cómo al examinar la vida de los hombres antiguos, los hombres de Dios de la antigüedad, nos vamos a dar cuenta que todos ellos fallaron. Todos fallaron. Es parte de la naturaleza. El apóstol Pablo le llama la debilidad de la carne. Eso, así le llama él. Entonces, por la debilidad de la carne es que todos fallamos y hay consecuencias por esa falla, pero también existe la posibilidad del arrepentimiento. Así de que las consecuencias, como se tardan, no es que Dios olvide, no es que Dios lo toma por tardanza mucha gente, pero no es así. Simplemente Dios está dando tiempo a que más gente, a que la persona reflexione y cambie. Aquí nomás en Eclesiastés, donde estamos, en Eclesiastés capítulo 8 y en el versículo 11. La semana pasada me parece que hablábamos de eso. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Oiga, el corazón de los hombres está dispuesto a hacer el mal porque cree que no hay consecuencias. El día de ahora, miré la entrevista que le hicieron a un hombre que está, a un pandillero que está preso en una cárcel aquí en El Salvador, una cárcel muy famosa. Y este hombre dice unas palabras interesantes. Dice, cometimos errores. Él habla de todos sus compañeros, ¿verdad? Pero él dice, cometimos errores. Solo pedimos que nos den una nueva oportunidad. Pero la oportunidad para ellos no va a poder llegar aquí en la tierra. Pueden arrepentirse y seguramente Dios los va a perdonar. Así que tendrán su oportunidad ante Dios. Pero ante los hombres deben cumplir deben pagar las consecuencias de sus malas acciones. Hermanos, Dios nos da tiempo para que reflexionemos, para que cambiemos, para que tratemos de hacer las cosas bien. Él no es que se tarde, Él no se está tardando para nada. En el libro de los Hebreos, capítulo 10, está aquí. Hebreos capítulo 10 y en el versículo 35, dice la escritura, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. O sea, no es tardanza. Los planes de Dios se cumplen en su tiempo. Para el juicio que se le hizo a Jesús, el juicio y sentencia, ¿verdad? Que se le hizo a Jesús, la palabra de Dios dice que todas las cosas sucedieron conforme a lo que Dios ya tenía planeado o pensado, o conforme Dios lo había diseñado. Jesús no vino ni antes ni después, no se tardó, llegó en el tiempo indicado. Jesús no murió ni antes ni después,
Todos los eventos han ido sucediendo en su momento. Dios, quien tiene la soberanía de todo, Él establece los tiempos. Él establece los tiempos de nuestra vida, por ejemplo, cuando nacemos y cuando morimos. Nosotros no sabemos eso. Nosotros no sabemos el momento en que van a suceder las cosas, pero la palabra de Dios dice, a todo le sucede tiempo y ocasión. Nosotros lo desconocemos, pero Dios lo sabe. Por lo tanto, Él no es que se tarde en hacer las cosas o en ejecutar sentencias sobre la mala obra. Él no se tarda. En su momento llega. El juicio sobre Sodoma y Gomorra no se dio antes ni después, se dio justo en el momento. Cuando, cuando Abraham caminaba sobre la tierra de Palestina, que Dios le dijo, esta tierra te daré, pero eso va a ser en el futuro, todavía no, porque la maldad del amorreo no ha llegado todavía al extremo. Entonces, Dios estaba esperando algo, que algo sucediera para poder ejecutar juicio sobre el amorreo residente en ese lugar y que luego Dios le daría la tierra a los israelitas. Y así fue, 400 años después que ellos habían estado en Egipto, salieron y tomaron posesión de la tierra. Entonces, no, en Dios no existe la tardanza. Eso solo es en nuestra mente. Dios ejecuta sus juicios y manifiesta su voluntad en su tiempo. Entonces, por mucho que nosotros intentemos buscarle, no vamos a, no vamos a volver locos queriendo pensar eso. Hace algún tiempo falleció una persona, ¿verdad? Y todos buscaban el pretexto. ¿A quién culpar? ¿Al médico, a la enfermera, a la ambulancia que se tardó en llegar, a la familia que no lo llevó a tiempo, etcétera, etcétera? Hermanos, no hay culpables. No hay culpables. Todo se ejecuta. Claro, somos culpables por las malas acciones que nosotros hacemos, ¿ya? Pero no fue ni antes ni después. Los tiempos no los podemos cambiar nosotros, no están dentro de nuestra facultad cambiar los tiempos y los acontecimientos. Quisiéramos que algunas cosas nunca hubieran sucedido, pero dice la palabra de Dios, todo sucede porque así está establecido que suceda. Suena poco injusto, ¿verdad? Así es como Job lo veía. Job decía, ¿cómo es posible? O sea, que la maldad de los hombres está presente y roban y matan y le quitan la prenda al pobre y hacen toda clase de maldad sobre los pobres y parece que no pasa nada. Parece que no pasa nada. Pero en su momento, en el momento justo, Dios ejecuta la sentencia. Esto, hermanos, es un consuelo para el que sufre cualquier tipo de injusticia. Dios tiene control de todo. El justo, dice la Escritura, por la fe vivirá. Nomás tenemos que confiar en Dios y en su justicia. La justicia de Dios no falla nunca. Probablemente las cosas no sean como nosotros quisiéramos o no se dan en el momento que nosotros quisiéramos, pero de que llegan, llegan. Estamos en Eclesiastés capítulo 10 y versículo 8. Dice la Escritura, el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas. El que parte leña, en ello peligra. Dice el versículo 9. Hermanos, el partir piedras o cortar piedras no es literal, más bien es una manera de expresar una acción que era frecuente en el antiguo tiempo. Muchas personas movían las piedras que servían de división en la tierra, o como diría en otra parte de la Escritura, los linderos o el cerco, no sé de qué otra manera se dice. Pero las piedras estaban
para dividir una propiedad. Bueno, el malo, el hombre malo, movía estas piedras a su favor, obviamente. Recientemente escuché el caso, es muy común, no es muy común eso, pero sucedió cerca. Un amigo me contaba que su papá es un hombre bueno, muy noble, y compró un terreno y pegado a él tenía el terreno otro amigo. Pues este amigo comenzó a mover, a hacer efectivamente eso, a mover el cerco, a mover los linderos. Y el papá notaba que cada año su propiedad estaba como más, poquita más pequeña. Pero él es un hombre bueno y decía, bueno, ¿qué más da? 10 centímetros. Ay, que se quede, está bien. A nadie le hace daño, pues, ¿verdad? Hasta que un día, un árbol que estaba claramente a su lado, en el lado de su propiedad, ya no lo estaba porque ahora los hilos de alambre estaban al otro lado del árbol. Y él dijo, esto ya es demasiado. Y tuvieron que irse a juicio, a discutir ante un juez a quien realmente pertenecía, porque el hombre quería cortar el árbol, porque alegaba que estaba dentro de su propiedad. Pero él había hecho esto. Así es de que esto me hizo pensar que parece ser que si ahora tenemos un sistema legal constituido y podemos y tenemos documentos, ¿verdad?, que registran de quién es cada porción de tierra, imagínense en esa época. Entonces, dice el versículo 9, quien corta piedras se hiere con ellas y el que parte leña en ella peligra. La expresión era que habían personas que hacían eso, tenían esa práctica. Y Job lo deja en Job capítulo 24. Vamos a buscarlo y a darle una miradita. Job capítulo 24. Job dice que eso era algo que la gente mala hacía. Y pareciera que, ¿qué podía hacer el pobre? Si le movían el cerco y poco a poco le iban quitando su propiedad. Job capítulo 24 y versículo 2. Aquí está. Dice la escritura, traspasan los linderos. Oigan, traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan como propios. Y toman en prenda el buey de la viuda. Estas son las maldades que Job veía en su comunidad. La gente había gente que actuaba de esta manera. Mira lo que dice, versículo 7. Al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Con la lluvia de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. Quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido. No recuerdo ahorita, pero hay una ley, creo que le escuché del hermano Raimundo, creo que habló sobre eso un día, que hay una ley que en el pueblo judío decía que por la tarde había que devolverle la prenda que le había dado en garantía al pobre por un préstamo, porque no tenía con qué cubrirse, era todo lo que tenía. Y dice Job que al desnudo hacen dormir sin ropa. Eran malos de veras. Parece que no tenían ningún tipo de escrúpulo en actuar de esta manera. Así de que también movían los linderos. Los malos hacían eso, olvidando lo que el apóstol Pablo lo dijo, ¿verdad? Pero esa es una ley de Dios eterna que todo el tiempo se ha venido repitiendo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare. Una persona, pues, por actuar mal y por tener poder y por estar en una posición de dominio, no se va a salir con la suya. Al final, hermano, Dios va a emparejarnos a todos. ¿Sí? Dios lo va a emparejar. Dios se encargará de devolverle todo aquello
al que se lo han quitado. Si no es en esta vida, será en la otra. Pero Dios, en su justicia, no va a permitir que estas cosas sean por siempre. Por esa razón es necesario recordar las palabras del apóstol Pablo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Versículo 10. Volvamos a Eclesiastés capítulo 10 y en el versículo 10. Aquí estamos. Dice la escritura: si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Hermanos, el rey Salomón estaba diciendo cosas tan prácticas, sí, cosas tan prácticas que cualquiera al leerlas podía ir y ponerlas en práctica y comprobar de que realmente era cierto. Sí, comprobado. Si un hacha, después de estar trabajando con ella durante un tiempo, pierde el filo, obviamente para seguir trabajando con ella va a tocar que hacerle más fuerza y dar el golpe más duro para poder cortar más árboles. De lo contrario, no va a funcionar. El hermano Hugo, recuerdo que contaba una historia como esta. Un hombre llegó a un lugar, ¿verdad?, a trabajar y comenzó a cortar árboles. Y los primeros días cortaba muchos árboles, más que los demás. Pero con el paso del tiempo, de los días, comenzó a disminuir su cantidad. Y todos se preguntaban, ¿qué pasó? ¿Por qué al principio muchos y ahora pocos? Y cada día menos. Y él mismo no se lo explicaba. Dice, pues era sencillo, el hacha ya no tenía filo. Hermanos, Salomón entonces, el rey Salomón, cuando escribe estas cosas, está diciendo que con las herramientas apropiadas y en buen estado, todo es posible. No podemos ir simplemente a lo bruto, actuar como insensatos. Necesitamos equiparnos apropiadamente. Si hablamos en términos materiales, necesitamos herramientas. Todo obrero necesita herramientas en buen estado, de buena calidad, para poder hacer un buen trabajo. Una herramienta defectuosa o en mal estado va a ocasionar que el trabajador haga un trabajo malo. Y si eso lo traemos, si ese mismo principio lo aplicamos en el aspecto espiritual, dice la escritura que debemos de tomar toda la armadura de Dios para presentarnos como buenos soldados, bien equipados. Una persona que no tiene o que no ha hecho lo necesario, no va a hacer un buen trabajo. Aparentemente quizás sí, pero no. Yo, mientras estaba estudiando esto, recordaba hace muchos años un amigo. Tuvimos una invitación a un partido de fútbol y este amigo, él iba a participar. Era alto y fuerte. Y todos dijimos, bueno, cuando lo vean, que está en medio, en el equipo, le van a tener respeto, porque se ve que tiene buen cuerpo. Y se equipó, se puso todo lo necesario, ¿verdad?, para jugar. Pero nomás entró, nomás comenzó el partido y iba a pegarle a la pelota. Se notó que no sabía nada de jugar fútbol. Y todo el mundo, en lugar de darle miedo, dio risa, porque él no estaba bien vestido, tenía todo el equipo necesario y parecía que iba a ser un buen jugador, pero para nada. Hermanos, necesitamos no solamente parecer, sino también necesitamos estar bien preparados, cualquiera que sea nuestra función. No importa si es una actividad sencilla, pues lo vamos a hacer bien.
Si es una actividad más complicada, pues con mucha mayor razón. El trabajo de Dios requiere capacitación constante. Por eso los hermanos insisten tanto, hay que leer la Biblia, hay que leer la Biblia. No, no podemos simplemente quedarnos con la primera. No es posible hacer un buen trabajo si no estamos apropiadamente equipados. El hacha pierde su filo, hermano. El predicador que no lee, que no estudia, que no se esfuerza, no va a pasar de lo mismo. ¿Cuántos años le hubieran dado ustedes, por ejemplo, al hermano Raimundo, si él le estuviera predicando el mismo sermón? Ya lo hubieran sacado de ahí, quizás, ya lo hubieran echado o él mismo se hubiera ido. El predicador, como cualquier obrero, necesita preparación constante, como el hacha. Cuando se queda sin filo, pues hay que, como dice la escritura, hay que amolarlo. Versículo 11. Si muerde la serpiente, si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Hermanos, este versículo tengo que reconocer lo que me dio problema. No, no sabía por dónde entrarle, pero concluí que Salomón no está hablando de serpientes, ni está hablando de encantadores. Salomón está hablando de un problema que es común entre los hombres y es la lealtad. La lealtad es un atributo bastante escaso, por lo menos ahora, no sé antes, pero para que Salomón lo haya notado, creo que también era frecuente. Hermanos, la serpiente siempre históricamente, ¿verdad? Se ha asociado con la maldad, con el dolor, con el sufrimiento. Y el encantador, este versículo nos recuerda, nos hace recordar la imagen de un hombre eh, sentado con una flauta, tocando una música suave para hacer que la serpiente esté como un estado de hipnosis escuchando ese tono de música y luego comienza a moverse haciendo movimientos suaves sin, sin morder o picar al encantador, que lo tiene muy cerca. Pero dice el versículo que si la serpiente lo muerde, de nada sirve el encantador. ¿Por qué Salomón diría una cosa como esa? Está hablando de algo serio, ¿no? Entonces, definitivamente, hermanos, la lealtad. ¿Quién es la serpiente? ¿Y quién es el encantador? Bueno, encontré un caso en la escritura que creo que va a ser interesante que lo leamos. En 2 Samuel capítulo 15. 2 Samuel capítulo 15. Todos sabemos, si ya hemos leído un poquito de historia bíblica, sabemos que el rey David primero fue perseguido por Saúl, pero cuando ya David fue rey y sus hijos crecieron, ya el rey estaba bien impuesto en su trono, pero uno de sus hijos, Absalón, se rebeló, quiso el trono y se sublevó contra su padre. Segundo Samuel capítulo 15. Y en el versículo 12 dice que había un hombre, el que se llamaba Aitofel Gilonita. Dice que este era consejero de David. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, dice el versículo 12, llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Este hombre, Aitofel, era un consejero del rey David. Una pregunta, hermanos. ¿Quiénes son los consejeros
de un hombre poderoso como un rey o un jefe de estado. Seguramente usted va a estar de acuerdo conmigo que cualquier hombre que está en un puesto de elevada autoridad requiere de asesores o consejeros en los cuales él confía plenamente. Son sus amigos, muy probable son sus amigos. Y estos hombres están siempre con él, orientándolo, dirigiéndolo, y él actúa gracias al consejo de ellos, porque el consejo es bueno de ellos. Confía en ellos. Bueno, este Aitofel era uno de ellos, era un consejero de David. Seguramente era un hombre de confianza, pero también era un hombre poderoso, inteligente, un hombre convincente. Por alguna razón o de alguna forma, Absalón lo convenció de que se uniera a su grupo. Y cuando se unió a su grupo, dice que la conspiración se hizo poderosa, porque la gente vio que Aitofel estaba con Absalón. Entonces mucha gente por Aitofel confió en Absalón y se fueron, cambiaron, dejaron al rey David y se fueron con Absalón. ¿Quién era la serpiente? ¿Y quién era el encantador en esta historia, hermano? Claramente David era el encantador y la serpiente, Aitofel. Lo que sucede, hermanos, es que tenemos que ser cuidadosos con las personas que están siempre a nuestro alrededor. Dice la palabra de Dios, no seas demasiado justo, no seas demasiado justo. Siempre hay que guardarnos algo para nosotros. No podemos revelar todo, nuestros secretos, nuestras metas, nuestros propósitos a las demás personas, porque siempre existe la posibilidad de la traición, de que la serpiente muerda. Es mi amigo, es mi amiga. Momento. El único amigo, dice aquí un anciano que hay en la familia, don Jorge, el único amigo solo es Dios. Los demás nos traicionan en el peor momento. Así de que no podemos confiar. Hay muchas serpientes a nuestro alrededor, hermanos, que no se muestran como tales. La palabra de Dios dice que hay muchos falsos profetas, falsos maestros, que se disfrazan como ovejas, ¿verdad? Y que engañan aún a los elegidos. Tenemos que ser cuidadosos nosotros, hermanos, con nuestro entorno, ¿ya? Por esa razón tenemos que apreciar las amistades de largo tiempo. Porque de repente podemos conocer a alguien que lo conocimos ayer y ahora es nuestro mejor amigo o mejor amiga. No sabemos de dónde viene, no sabemos de dónde ha salido, no sabemos cuáles son sus intenciones. Hay serpientes y encantadores. Seamos cuidadosos con eso, hermanos. Dice la escritura entonces en el versículo 12, ya para terminar, de Eclesiastés capítulo 10, donde estamos. Déjeme ver que ya lo perdí. Aquí está. Eclesiastés capítulo 10, versículo 12. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El versículo 12 y 13 hablan del necio y del efecto que el necio tiene sobre las demás personas. El principio de las palabras de su boca, dice versículo 13, es necedad, del hombre necio, ¿verdad? Y el fin de su charla, nocivo de varío. O sea, el necio, de principio a fin, habla necedades. El problema que se da, hermanos, que el necio hable necedades, ¿qué importa? Después de todo en su vida, ¿no? Él tendrá que dar su propia cuenta. El problema es que el necio muchas veces engaña, como una serpiente. Entonces, el necio no solo arruina su vida, sino también arruina la vida de la gente que está alrededor de él. Bien dijo el apóstol Pablo, no se equivoquen, las malas compañías
corrompen las buenas costumbres. Espero, hermanos, haber sido de ayuda en esta lección. Para mí fue muy provechosa, muy bueno. Estoy muy satisfecho con esta lección. Gracias, hermano Raimundo, y gracias a todos los hermanos. Sus preguntas y comentarios, pues podemos echarnos un ratito más todavía. Que Dios me los bendiga. Bueno, hermanos, ¿alguien tiene un comentario? ¿Algo que añadirle a la clase? Alguien. Mm, Bueno, yo voy a hacer un comentario nomás ahí sobre el versículo el 9 y el 8 y el 9. Yo sí las miro como cosas que pasan aquí en la tierra. No lo miro así completamente simbólico o como una alegoría, pero yo creo que el 8 y el 9 están hablando de la misma cosa. Y son cosas que pasan. No siempre, pero estas cosas pasan. ¿Ok? Son bien poquitas palabras en el hebreo. Ya desde que empezamos el libro Proverbios les decía que eran poquitas, y en el 8 nomás son 7 palabras y en el 9 también. El 8 en el hebreo simplemente dice cava, hoyo, cae, rompe, cerco, muerde, serpiente. Y son cosas que pasan. Ah, Glauco y Cecilio trabajan en un taller donde hay muchos dientes. O sea, están rodeados de serruchos. Está el serrucho en el serrucho principal, el grande, y luego tienen otro serrucho allá que corta de arriba para abajo, y luego tienen muchos serruchos. Es un taller de gabinetes. Y si vas a trabajar allí, es muy probable que te vas a cortar. Yo no sé si, creo que Glauco es el que ha tenido más precaución, que no se ha cortado. Yo solamente me pasé con unas pistolas, esas de aire, me pasé aquí con un clavo, me entró ahí en el dedo por tonto, por tratar de no sujetar bien la pistola. Pero si vas a trabajar en un taller de gabinetes, es muy probable que te vas a cortar. Cecilio se ha cortado creo que 2 veces, si no estoy equivocado. Ahí Glauco me puede corregir, pero yo me acuerdo la primera vez que se cortó y fue cosa seria. Le pudieron salvar los dedos, pero se los cortó bien bastantes. Y luego un primo también se cortó el dedo gordo, se lo cortó. Lo bueno que está, bueno, ahí, yo estaba allí y y enseguida lo subimos al carro, le llevamos al hospital y le pudieron bien pegarle el dedo gordo. Y cuando trabajamos Glauco y yo en el otro taller, ahí también el Howard, un muchacho un señor que trabaja ahí, también se cortó un dedo, completamente se lo cortó. Ah, Me dice la gente, me dicen a veces, voy a comprar una moto. Yo siempre le digo, ok, te vas a caer. Si compras una moto, una motocicleta, te vas a caer. Son cosas que pasan. Yo creo que la lección aquí es tener precaución en las cosas que haces, en las cosas que hacemos. ¿Ok? Si vas a trabajar en una carnicería, vas a salir bien cortado de los dedos si no tienes cuidado. Tienes que tener precaución. ¿Ok? Ahora, si vas a reprender a un borracho, es posible que salgas con un ojo negro, aunque si queremos simbolizarlo. Si te metes para defender a una persona, es posible que vas a salir como el malo. Esas cosas pasan, ¿ok? Ahora, es mejor tomar tu tiempo, tomar precauciones y estar preparados para un accidente o un incidente que no esperabas, pero yo creo que eso tiene que ver, si vas a tumbar un cerco,
tienes que tener cuidado porque ahí es donde se esconden las víboras. El que rompe un ser que le morderá una serpiente. No todo el tiempo, ¿verdad? Pero muchas veces, ¿qué pasó? Me mordió una serpiente. ¿Qué estaba haciendo? No, pues estaba moviendo una pared o algo, ¿ok? Y si vas a cortar piedras, hazte cuenta que como trabajar en una carnicería, pues te van a lastimar, ¿ok? Y el otro, el versículo, el 10, ah, creo que casi lo entendimos igual. Ah, el sabio siempre tiene el hacha afilada, ¿ok? Y también carga una piedra para afilar la hacha, ¿ok? Las gentes que trabajan con machetes siempre traen una piedrita para sacarle filo al machete, porque ya aprendió que un hacha sin filo no te va a rendir el trabajo. Y esa es una persona sabia, que aparte de que te vas a cansar más rápido, ¿ok? Entonces dice allí, pero es más ventajoso aplicar la sabiduría. Es mejor aplicar sabiduría. O sea, ten el hacha afilada. Solo un necio o un insensato no trae un afilador. Que como las Mateo 25, el bendito Señor habló de las 10 vírgenes, que 5 eran insensatas y las 5 eran prudentes. Pues sabemos que las prudentes eran prudentes porque se prepararon, ¿ok? Estaban preparadas con sus lámparas y luego aparte con aceite extra. Que si viene cuando a medianoche, no sabemos cuándo va a venir el novio, pues, que si viene en un momento inesperado. Si es que creo que es ser sabio, estar preparado para lo que puede suceder. Yo me acuerdo que cuando íbamos a la sierra en el verano, casi nunca llevaba una suéter yo, porque yo decía, bueno, está haciendo un calorón acá en Mexicali, pero Marta todo el tiempo llevaba suéteres y siempre tiraba una chaqueta para mí. Y varias veces me tocaba pues que, que se venía un frente helado y uno con ropa de verano. Ahí está tu chaqueta, me decía. Ella era sabia y yo era muy atrabancado para esas cosas. Y la serpiente, si la serpiente muerde antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Ah, la otra versión dice que si la serpiente muerde antes de ser encantada, ah, que de nada sirve el hablador. Es una buena traducción, ¿verdad? Pero en la de nosotros lee diferente. En las dos versiones en español leen igual, pero diferente a la versión en inglés. Pero yo creo que aquí nos está diciendo que este mundo está lleno de serpientes, o sea, hay muchas serpientes, ¿ok? Y también hay gente que supuestamente pueden resolver problemas, que el encantador, pero si te muerde la serpiente, de nada sirve el encantador. Si, si el auto no lo llevaste con el mecánico y no quedó bien el carro, es que de nada sirve el mecánico, de nada te sirvió a ti. Entonces, creo que aquí esa también precaución, no inviertas en una persona que no da resultados favorables. ¿Ok? No te vayas por lo barato o lo rápido, hay que investigar. Hay que hablar con otra gente que ya ha tenido tratos con la persona. ¿Ok? Yo creo que todos tenemos historias de que hemos sido estafados o hemos hecho compras sin tomar el tiempo y salimos perdiendo. Que yo soy uno de ellos. ¿Ok? Así es que toma tu tiempo, porque bajo el sol hay muchos hombres y mujeres malas. Que acá en Mexicali tenemos la plaga de los prestamistas y la gente quiere dinero pronto, necesita para solventar alguna cosa y esa gente te quita lo que tienes, ¿ok? Te quita lo que tienes. Hay muchas cosas que tenemos que tener precaución. ¿Ok? Esos son mis comentarios y los digo para que se animen los otros que tendrán algo que comentar. ¿Ok?
Si no, voy a apagar la grabadora a las 3. Ok. Bueno, gracias, hermano Rafael. Y la semana que entra vamos a tener un hermano nuevo también de ahí de Santana, se llama David Pérez. Y nos va a presentar la primera lección el hermano. Este, vamos a, este, a gozarnos con él. Ok, hermano, voy a apagar aquí la grabadora, ¿eh?